Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a ver el uso de una herramienta que es muy importante en la reparación de celulares y en toda la electrónica en general, que es el tester o multímetro. Este nos va a permitir detectar las fallas de los equipos de manera profesional y así poder también trabajar rápidamente y poder hacer unos trabajos más eficientes. Por eso les comenté anteriormente en la primera clase que va a ser nuestra mano derecha. Así que bueno, les dejo el video para que vayan mirándolo y bueno, cualquiera de las dudas la vamos a ir charlando en el Zoom y en el campus. Saludos. Tester o multímetro. Esta herramienta es para mí una de las más importantes a la hora del trabajo en la reparación de celulares y bueno, toda la electrónica en general. Va a ser la mano derecha nuestra porque vamos a poder hacer trabajos mucho más rápidos y más profesional. El cliente todos sabemos que lo quiere para ayer al celular, así que sabiendo utilizar el tester vamos a poder determinar la falla mucho más rápido, sin tener que hacer mucha prueba y error y que puede hacer que por ahí no lleguemos a la falla y pensemos que por ahí es alguna refacción diferente y terminemos dañando el equipo, ¿sí? Entonces, con el tester vamos a poder encontrar estas fallas. El tester que ven acá es un tester básico, ¿sí? Es un tester de los económicos, ¿sí? Es un buen tester, tiene las funciones básicas y la marca, eso es lo bueno, ¿sí? Es una marca bastante conocida y que tiene cosas de calidad, ¿sí? Que es Zurich. La mayoría de las herramientas que compren de esta marca son de buena calidad. Este tester básico nos va a alcanzar para medir lo importante, lo más esencial en el celular, ¿sí? Ahora les voy a pasar a explicar las distintas componentes, las distintas partes del tester y las funciones que trae. Tenemos el visor, obviamente, como vemos acá, ¿sí? El que nos va a indicar los valores, ¿sí? De los componentes. ¿Sí? Este es el visor. Tenemos digitales y analógicos, ¿sí? Con que sea digital no hay problema, ya trabajamos tranquilos, ¿sí? Bien. Obviamente tenemos el indicador que nos permite ir a la medición que queremos realizar. Apagar y prender también en este caso el tester. Hay tester mucho más caros, ¿sí? Mucho más profesionales, obviamente, pero para arrancar con este tester arrancamos bien, ¿sí? En principio, lo que tienen que ver es que el tester nos traiga esta medición, ¿sí? Que ahí lo voy agrandando para que lo vean. Y es continuidad y comprobación de diodos, ¿sí? Son dos funciones que están en la misma indicación. Tenemos este simbolito que ven acá, que es una flecha con una línea por delante. Bueno, ese es el símbolo de diodo, ¿sí? Es un componente semiconductor que opone resistencia de un lado, ¿sí? Y del otro directamente no deja pasar la corriente. Y el simbolito este de arriba que ven acá, que es de unas ondas, es el símbolo de buzzer o pitido. O sea que ese tester, si tiene los dos símbolos, mide de comprobación de diodos, la escala más baja también de lo que es ómetros, y también tenemos el pitido característico del tester con buzzer.
¿sí? Vamos a ir midiendo. Ahí está. Si tocamos las puntas, vamos a escuchar el característico pitido o buzzer del tester. Eso nos indica, según lo que estemos midiendo, ¿sí? Si está bueno o está malo. Va a ser rápido la medición porque va a ser audible. No tenemos que estar midiendo o mirando, disculpen, lo que es el visor, ¿sí? Bien, dijimos que esa parte era la escala más baja de lo que es la unidad de resistencia o lo que es el ohm, ¿sí? Entonces, si seguimos en la escala, que tenemos un 200, entramos a la parte de la resistencia y vamos a encontrar este símbolo, que es como una herradura, ¿sí? Que es el símbolo de ohms o resistencia. La mayoría de los materiales, todos los materiales tienen resistencia, menor o mayor al paso de la corriente, ¿sí? Entonces, para saber si está bueno, tenemos que ver el rango en el cual la resistencia está trabajando de ese componente y vamos a saber si está bueno o está malo. En el caso de los celulares, por ejemplo, vamos a medir por un micrófono, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces tenemos este rango, este es el símbolo de ohms, ¿sí? Vamos a escribirlo, es ohms, ¿sí? Es la unidad de resistencia al paso de la corriente. Tenemos una escala, ¿sí? Que llega hasta los 2000 K o 2 millones de ohms. Acuérdense que K es el símbolo o significa 1000, ¿sí? Es el símbolo de 1000 en electrónica. Entonces a estos 200 le agregamos 1000 y ya tenemos 200.000 o 2 millones de ohms de resistencia. Seguimos y si vemos, seguimos, digamos, en sentido horario al tester, vamos a encontrar lo que es el voltímetro, ¿sí? Voltímetro en este caso de corriente continua, ¿sí? La corriente continua es la corriente que tiene un solo sentido y es la que normalmente ofrece la pila, las baterías, en el caso de los celulares, ¿sí? La salida de lo que es el cargador, ¿sí? Trabaja en corriente continua, ¿sí? O voltaje. La unidad del voltaje, ¿sí? Es el voltio. La unidad del voltio en celulares no va a pasar de los 20, ¿sí? No va a pasar de los 20, ahí va a quedar, porque por ejemplo la batería trabaja cuando está en el umbral, digamos, de encendido del equipo en 3,7, 3,8 voltios. Cuando llega al 100% de la carga normalmente está 4,2 voltios, ¿sí? Esa es la guía que tienen que tener ustedes para saber si una batería tiene carga como para encender al celular. Arranca de los 3,6, 3,7, 3,8, depende del equipo. Corriente continua entonces, para saber pilas, baterías, bueno, tensiones en placa, si llegan las tensiones al encendido, si llegan corrientes a diferentes circuitos integrados. Bueno, tiene una utilidad muy amplia. También lo vamos a ir viendo más adelante. Seguimos. Vamos a llevar el tester. Esto más que nada es informativo, ¿sí? Acá tenemos lo que es también los voltios, pero de corriente alterna.
¿sí? La corriente alterna es la corriente de la red domiciliaria. En Argentina, por ejemplo, trabajamos con 220 voltios. A la hora de medir, ¿sí? Siempre tengo que medir la escala correcta, ¿sí? En este caso, 200 no va, van 750 voltios. Como es 220, se pasa de la medición, no va a ser una medición correcta. Lo único que vamos a conectar a la corriente alterna es el cargador, ¿sí? El cargador es una fuente conmutada, ¿sí? Transforma los 220 de corriente continua, de corriente alterna, lo reduce a 5 voltios y los transforma a corriente continua, ¿sí? Que es la que utiliza el celular para trabajar. Seguimos con las funciones del tester y vamos a encontrar lo que es el amperímetro, ¿sí? El ampere es la unidad de corriente que circula en un circuito, ¿sí? El ampere. Nosotros en celulares, para medir la corriente, porque tenemos que poner el circuito de lo que queremos medir en serie, por ejemplo, como para medir la corriente que circula, va a ser más fácil con la fuente regulada que directamente, bueno, otros instrumentos como PowerZ, bueno, que hay dando vuelta, que se los voy a explicar más adelante. Con esos elementos ya tenemos el consumo, la corriente que circula en un circuito directo sin tener que poner todo un circuito en serie. Así que no lo vamos a utilizar por lo menos en estos primeros niveles. Después vamos a encontrar como otras, como algo que les va a ayudar también, que es la medición de transistores, ¿sí? Podemos medir un transistor, pero bueno, esto más para la electrónica, el HFE. Nosotros vamos a encontrar el zócalo para medir los transistores, pero bueno, en celulares no lo vamos a trabajar, ¿sí? Este es el zócalo. Tenemos para transistores PNP o NPN, ¿sí? Positivos o negativos. Bueno, eso es electrónica más que nada. Y este otro simbolito, que es un generador de onda, ¿sí? Que tampoco vamos a utilizar en celulares. Otra de las cosas que vamos a ver importante va a ser los zócalos, ¿sí? Los conectores, dónde va cada una de las puntas. En donde nos dice COM, ¿sí? Tenemos acá, va el conector negro. Siempre en COM va el cable negro. COM, si lo llegamos a ver, vamos para atrás, vamos a ver que va directo a este simbolito que encuentran acá. Este símbolo es el símbolo de tierra, negativo, masa, ¿sí? Al ground. Y acá vamos a encontrar el resto de las mediciones, ¿sí? Voltaje, ohmios, miliamperes. Ahí va el cable rojo, ¿sí? Siempre va a ir a ese zócalo, ¿sí? Por lo menos las mediciones que vamos a realizar nosotros en celulares no van a salir de esos zócalos. El de arriba van a encontrar en tester un poquito mejores, un zócalo más, o sea que van a encontrar 4, son para corriente, para medir la corriente continua y la corriente alterna, ¿sí? Entonces no lo vamos a utilizar. Bueno, esto fue la presentación, ¿sí? del tester. Ahora vamos a ver las diferentes mediciones que vamos a realizar en los componentes del celular. Medición de batería con el tester. Bueno, como todos sabemos, la batería en un celular es uno de los componentes
más importantes, ¿sí? Es el que se encarga de la alimentación de este dispositivo, que es portátil, entonces necesita de una batería sí o sí. También es uno de los grandes problemas en el celular, ¿sí? Trae muchísimos inconvenientes por el mal uso y bueno, muchísimas otras cosas, como por ejemplo malas calidades de batería a la hora de reemplazar y demás. Bueno, ¿cómo podemos medir una batería? Como estuvimos hablando con el tema del tester, vamos a poner el tester en 20 de corriente continua, ¿sí? Que ya estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? 20 de corriente continua, ¿sí? No va a salir de los 20, corriente continua. Cualquier medición de lo que es eh, voltaje, ¿sí? Si quiero saber si un voltaje está presente, 20 de corriente continua. Batería, acá tengo varias, ¿sí? Acá tengo una de Samsung, de un J2 Prime, por ejemplo. Ahí tenemos los contactos, en este caso trae 4 contactos. Estos 4 contactos, 2 ya son las polaridades, ¿sí? La polaridad de la batería, el positivo y el negativo, ¿sí? Va a estar marcado por un más y un menos justamente, ¿sí? Ahí lo llegan a ver, ¿sí? Acá tenemos el positivo y el negativo, ¿sí? Ahí ya sabemos, por ejemplo, cómo medir, ¿sí? El cable rojo siempre va a ser, la punta roja va a ser siempre el positivo y el cable negro, la punta negra, el negativo. Entonces vamos a tocar ahí, ¿sí? Para realizar la medición. Vamos a ir viendo, a ver. Tocamos positivo, negativo, y en este caso, a ver, vamos a correr bien, 0 voltios, ¿sí? Esta batería está muerta, ¿sí? No tiene nada de voltaje. Estas baterías que están en este estado anuladas, normalmente lo que hacen es que el equipo no solo no encienda, sino que tampoco cargue, ¿sí? Le cuesta muchísimo cargar o no carga directamente. Entonces normalmente se piensa que por ahí es el equipo el que está dañado y en realidad es la batería. Entonces lo que vamos a hacer es revivir esa batería que ya lo había enseñado en la primera clase con la fuente regulada. Vamos a medir esta otra batería. También me señala ahí el positivo y el negativo, ¿sí? Y en este caso es un flex y en la punta del flex vamos a tener los bornes que tenemos que tocar, ¿sí? Es más, se aprecia, a ver si lo podemos llegar a ver, se puede apreciar que en el mismo flex tenemos, me marca el positivo y el negativo. A ver, vamos a tratar de enfocarlo lo mejor posible. Ahí tenemos, vamos a hacer agrandar un poquito más, ¿sí? Se llega a ver positivo y negativo, ¿sí? O sea que este punto de acá de soldadura en el conector es el negativo y este otro punto el positivo. Ahí tenemos que tocar para medir con el tester. Podemos tocar por dentro o por fuera, ¿sí? En cualquiera de los casos nos va a servir igual. Recuerden, ¿sí?, que para que el equipo funcione, o sea que el celular arranque, tenemos que tener por lo menos
3,7 en promedio de valor, ¿sí? Medición de componentes en el tester. En este caso vamos a ver parlante y altavoz, ¿sí? O sea, los que emiten el sonido en el equipo. El altavoz es el parlante que nos da los sonidos de sistema, ¿sí? El sonido exterior. Y en este caso, por ejemplo, este J7 2015, ¿sí? Es este que ven acá. Este componente, vamos a agrandar un poquito, ahí está. Es el parlante altavoz, ¿sí? Van a encontrar dos contactos, ¿sí? Esos dos contactos son el positivo y negativo del parlante, ¿sí? Por donde pasa frecuencia y también pasa corriente. Ahí es donde tenemos que medir con el tester para saber si este parlante está bueno, ¿sí? Entonces vamos a poner el tester en comprobación de diodos y continuidad. Ahí lo vamos a verificar en el tester. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de el símbolo de diodos? Y ahí está, símbolo de diodos y el símbolo de buzzer, ¿sí? Las dos, el simbolito de la flechita con la línea y el símbolo este de sonido que nos da el pitido, el buzzer, ¿sí? del tester. Entonces vamos a pasar a medir el parlante. Disculpen, ahí va. Acá tenemos el parlante y vamos a tocar. No hay necesidad de saber la polaridad en este caso, ¿sí? Es indiferente. Entonces tocamos positivo y negativo y vamos a escuchar el pitido. El pitido significa que la pista, o sea, el bobinado de este parlante altavoz no está roto, ¿sí? Entonces estaría andando el parlante. Normalmente también vamos a tener un valor entre 5 y 8 ohms de resistencia, ¿sí? Ahora vamos de vuelta al tester, al visor del tester, y vamos a ver el valor. ¿Sí? Yo voy a medir nuevamente el parlante. Tengo el pitido característico y 6 ohms de resistencia. ¿Sí? El parlante está funcionando, el parlante altavoz estaría funcionando correctamente. Lo que estamos midiendo nosotros en el parlante es la parte eléctrica, ¿sí? Estamos viendo el bobinado que permite el golpe en la parte del cono, ¿sí? La parte del cono y la parte del el electroimán que tiene el parlante, ¿sí? Ahora, si nosotros escuchamos que el parlante está desconado, se escucha muy como latoso o muy bajo, ya puede ser un problema físico, o sea que es un problema mecánico de la parte del cono o la membrana que está muy sucia, ¿sí? Pero en teoría estaría andando correctamente. Vamos a pasar entonces a parlante, ¿sí? El parlante auricular, como se lo llama, que es el parlante para las llamadas, ¿sí? Este parlante auricular normalmente lo vamos a encontrar en la parte de arriba del celular, porque es justamente para las llamadas. Ahí lo tenemos, ¿sí? También vamos a encontrar estos dos bornes, ¿sí? Que son los positivos y negativos. Vamos a ver el flex que va
a los contactos del parlante, ¿sí? Entonces, para medir tocamos esos dos contactos y lo mismo, pitido y un valor, ¿sí?, entre 0,5 0,10. En algunos casos, en algunos parlantecitos le puede dar hasta 28, 30, ¿sí?, dependiendo del fabricante. Pero lo importante es que haya continuidad y haya una resistencia. Medición de componentes, motor vibrador. El motor vibrador en los celulares es la alarma silenciosa, ¿sí?, de, por ejemplo, el despertador, ¿sí? Eh, no es un componente, digamos, de gran importancia, pero bueno, es parte del equipo. ¿Sí? Hay gente que si se le daña lo quiere reemplazar, ¿sí? Les va a caer estos laburos. Entonces también tenemos que saber si el motor está bueno o no. Motor es igual que, o muy parecido a la medición del parlante. Tiene una resistencia y se mide también en continuidad, ¿sí?, que ya lo estuvimos viendo. Vamos a ir al tester, ¿sí? Acuérdense, continuidad. Comprobación de diodo y continuidad. En algún tester puede ser que esté por separado, que el símbolo de diodo esté de un lado del tester y el símbolo de buzzer esté del otro, pero por lo menos tienen a los dos. Traten de conseguir el tester con el símbolo de buzzer para no tener que estar mirando siempre el display a la hora de las mediciones. Vamos a achicar la imagen y vamos a concentrarnos en el motor vibrador. En el caso de este equipo, también J7 2015, lo tenemos al lado del parlante auricular, ¿sí? Si mido también en continuidad, tengo un valor, en este caso un poquito más alto, que me da 0,32, ¿sí?, de resistencia. Le va a dar eso, entre 15 y 45 ohms de resistencia, ¿sí? Vamos a achicar un poco para que vean bien la medición, ¿sí? Aproximadamente eso, ¿sí? 0,32 me está dando. También lo pueden probar con la fuente regulada si se mueve directamente el motor vibrador, otorgando un valor de 2 voltios. ¿Sí? Con 2 voltios y medio, ya es suficiente para ver si ese motor está funcionando o no. Esas son las formas de medir motor vibrador. Seguimos con la medición de componentes, con el tester. En este caso vamos a medir micrófono. El micrófono es el componente que recibe los sonidos externos, como por ejemplo la voz, y los pasa al equipo, ¿sí?, los decodifica. Bueno, es todo un trabajo del circuito de radiofrecuencia, y los emite en sonidos que podemos escuchar nosotros a través de los parlantes, que ya medimos anteriormente. En este caso, ahí vamos a acomodar, tenemos varios tipos de micrófono. Acá tenemos el micrófono de una tablet, que es uno de los micrófonos genéricos, ¿sí?, que vamos a encontrar en muchos equipos, también en celulares. Si lo llegan a ver acá en este sector, ahora lo vamos a agrandar, es el micrófono genérico, ¿sí? Vamos a medir este micrófono genérico con el tester en ómetros. Lo vamos a poner al tester en ómetros y en el valor de 2000 ohms o 2K, dependiendo del tester, ¿sí? Vamos a ponerlo, acuérdense, en ómetros, el símbolo de ohms,
y en 2000 o 2K, como le va a figurar en algunos testers. Va a dar un valor entre 500 y 2000 ohms, ¿sí? Al medir este micrófono. Vamos a correrlo. Si yo acerco las puntas, ya voy a poder medir el micrófono. En algunos micrófonos, según el fabricante, van a encontrar un valor de un lado y un valor del otro, ¿sí? Al invertir las puntas con el tester, por ahí tenemos entre 500 y 1000 y 2000 ohms de un lado y entre 500 y 2000 del otro. Eso es normal según el fabricante, ¿sí? En algunos casos, algunos micrófonos que contienen un diodo, tenemos medición solamente de un lado y del otro nos va a dar un 1, ¿sí? En este caso, para que lo vean, vamos a medir y nos va a dar un valor de aproximadamente 1135 ohms de resistencia. Si invierto, me da un 1, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, si me da un valor de un lado o da un valor del otro, son diferentes micrófonos, están bien. El importante es que dé el valor de cualquiera de los dos lados. Si yo tengo un 1 de un lado, un 1 del otro, directamente el micrófono está roto, ¿sí? Y hay que reemplazarlo, ¿sí? Me pasa mucho con equipos ya más nuevos, como el celular es un poquito de esta época, ¿sí? Acá vamos a poner uno. Acá tenemos el micrófono. Acuérdense que el micrófono normalmente, el micrófono para las llamadas, está cerca del pin. En este caso, en este Motorola, esta placa de Motorola, bueno, no hay pin. Y este que ven acá, que brilla, plateado, es el micrófono, ¿sí? Vamos a marcarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, para medirlo, ¿sí? Tenemos que extraerlo. Al extraerlo, normalmente vamos a encontrar 4 puntos, ¿sí? Y bueno, esos son los positivos y negativos que tenemos que ir midiendo, ¿sí? Ahora lo voy a extraer para que lo vean. Vamos a sacarlo con la estación de soldado y lo vamos a medir por fuera. Un poco de calor. Ya vamos a hablar de la estación de soldado, vamos a hacer soldadura ya la próxima clase también. Y acá tenemos el famoso micrófono, ¿sí? Estos micrófonos son de soldadura SMD o de montaje superficial. Entonces ahí es donde tenemos que medir, ¿sí? En esos puntos tenemos positivo y negativo, ¿sí? Normalmente positivo y negativo lo vamos a encontrar. Vamos a ampliar un poquito más la imagen, ¿sí? Estos son los positivos y estos los negativos. Es más, está marcado con un triángulo, ¿sí? Por acá entra el sonido, ¿sí? Obviamente también lo tenemos acá en la placa. Por ahí entra el sonido y se hace el proceso. Si tengo los valores mido entre este y tengo entre 500 y 2000 ohms, el micrófono está bueno. Si yo normalmente una de las primeras reparaciones que hago es saco el micrófono, lo mido, si está bueno lo vuelvo a soldar, ¿sí? Pongo un poquito de flux en cada una de las pistas y vuelvo a soldar nuevamente ese micrófono. Quizás por un golpe
tuvo una soldadura fría, o sea, se quebró una de las soldaduras y dejó de funcionar. Si yo tengo los valores, significa que el micrófono funciona, pero estaba desoldado. Me pasó muchas veces que volví a soldarlo y nuevamente tuvo su función. Seguimos con la medición de componentes. En este caso vamos a ver pin de carga, pin USB. Vamos a ver cómo medirlo para saber si hay que reemplazarlo o si ya tenemos un problema de placa. Hoy en día vamos a encontrar diferentes tipos de pines de USB o centro de carga, pin de carga, como bueno, diferentes concepciones, diferentes nombres que hay dando vuelta. Pero bueno, básicamente se miden todos de la misma forma. La medición que vamos a realizar es una medición que se llama en caliente, o sea que vamos a conectar el cargador al pin para saber si hay valores o voltios que necesita el pin para la carga, o si se queda a medio camino, o si directamente no tenemos los 5 voltios. Bien, también vamos a encontrar dando vuelta diferentes tipos de pines según la marca y según el modelo, ¿sí? Modelos de gama media, normalmente vamos a encontrar pines, vamos a ir agrandando la imagen, vamos a encontrar pines que son los micro USB, ¿sí? Los famosos micro USB, y también vamos a encontrar pines, los llamados tipo C, que son de doble conexión, y los famosos de iPhone, ¿sí? Que son parecidos al tipo C pero hembra, ¿sí? Acá tenemos, vamos a ir agrandando un poquito más la imagen y vamos a ir reconociéndolos. Tenemos, este es el famoso pin micro USB que tienen la mayoría de los equipos de gama media, ¿sí? Vamos a encontrar normalmente entre 5 y 9 pines dependiendo del modelo, hay de 12 también, ¿sí? Dependiendo todo de la marca y el modelo. Vamos a encontrar después los tipos C, que ya son de múltiples conexiones, ¿sí? Y por cara, o sea que tenemos muchísimos. Como se conecta de un lado, se conecta del otro, carga igual, al ser doble faz, digamos. Obviamente vamos a tener muchas más conexiones. También es un poco más difícil de soldado, de colocar un equipo nuevo, al tratarse de múltiples soldaduras. Y vamos a encontrar el de iPhone, ¿sí? Que como es como el tipo C, pero hembra, ¿sí? Está invertida la conexión. En este caso nos conviene cambiar el flex completo. Se puede también cambiar solamente el centro, el pin, pero si nosotros recién arrancamos es mucho más difícil, ¿sí? Nos conviene cambiar directamente el flex completo, ¿sí? Vamos a encontrar equipos en el cual se venden la placa directamente, ¿sí? La placa de carga con el pin, y se nos va a hacer mucho más fácil. Bien, ¿cómo vamos a medir el pin USB? Bueno, dijimos que lo vamos a hacer en caliente, ¿sí? O sea que vamos a conectar el cable USB sí, obviamente el cargador para que tenga carga, y ahí con el tester vamos a medir si tenemos voltaje, el voltaje necesario para saber si por lo menos en principio el pin está funcionando, ¿sí? Acuérdense
20 de corriente continua, ¿sí? Acuérdense que de ahí no va a salir, vamos a achicar, 20 de corriente continua, acuérdense, de ahí no sale, chicos. Y vamos a ver el valor que nos está dando este pin, ¿sí? Conectamos el cable USB al cargador y vamos a medir. Primero tenemos que ver cuál es positivo y negativo, ¿sí? Bueno, positivo y negativo, ¿cómo vamos a identificarlos? La forma más sencilla de identificarlos es justamente porque en este caso los dos contactos más gruesos son para la carga. Si ustedes ven, tenemos en el positivo, que es este, una línea que se dirige a diferentes componentes que van a servir de filtro o rectificación de la corriente para la carga. Y el negativo normalmente, como ven, va al resto de la placa, lo que sería la masa, negativo. ¿Sí? Vamos a dibujarlo para que lo vean mejor. Positivo, normalmente, por ejemplo, va a este capacitor. Ya sabemos que va a un circuito que es el circuito, digamos, de protección y rectificación de la carga, y la masa va a ir al resto de la placa, ¿sí? Después vamos a encontrar otros puntos que ya son de datos, y si llegan a ver las pistas ya se dirigen a otros circuitos. Normalmente es la entrada salida de datos y la masa o tierra de ese circuito de datos, ¿sí? Bien, vamos a medir entonces. Ahí, si yo conecto el cargador, tengo que tener 5 voltios. Entonces, si yo conecto el cargador, mido 20 de corriente continua, ¿sí?, en el positivo y negativo del pin, ¿sí?, y no tengo los 5 voltios, ¿sí?, si no tengo los 5 voltios, significa que el pin está roto, ¿sí? También lo pueden inspeccionar por fuera, ¿sí? Si ven que falta un pedacito, alguna patita de las doradas está doblada, bueno, ya sabemos que hay que cambiarlo directamente. Si lo vemos sano, ya vamos a la medición. Si yo no tengo los 5 voltios, ¿sí?, ya directamente vamos a hacer el cambio, ¿sí?, del pin. Acuérdense, el negativo va directamente, acá tenemos la otra patita que también es negativo, pueden ver, ven las patas cómo va el negativo, y este grueso es el positivo, ¿sí? Si no tengo los 5 voltios, entonces cambio el pin directamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo los 5 voltios en el pin y no carga el equipo? Lo que voy a hacer siguiente es ir y medir, ¿sí?, a este capacitor, ¿sí? Voy a medir y voy a ver si ahí tengo los 5 voltios, ¿sí? Si yo no tengo los 5 voltios en ese capacitor, entonces, ¿qué significa? Yo acá tengo los 5, pero acá no, tengo un problema de soldadura o de pista. Entonces, o resuelvo bien, ¿sí?, las patitas en general, o hago un puente de acá hasta el capacitor para que me llegue la corriente, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa si no tengo, o sea, tengo los 5 voltios en el pin y también llegan los 5 voltios al capacitor? Ya tenemos un problema más adelante, ¿sí? Que es de ya circuito. ¿eh? Puede ser que ya nos esté fallando, por ejemplo, si llegan a ver acá, ¿sí? La pista continúa hasta la entrada de este componente que es un puente de diodos, ¿sí? Que se encarga justamente de eso, de la rectificación de la corriente. Entonces, o tenemos este componente dañado, o más adelante ya un problema de circuito de carga, o más conocido como el famoso PMIC, ¿sí? Bueno, esto es lo que básicamente tiene que tener en cuenta a la hora del cambio de pin de carga. Seguimos con la medición de componentes. En este caso vamos a ver cómo medir botones switch, ¿sí? Los botones de volumen, botón de encendido. Estos botones, normalmente el de encendido es el que trae más conflicto. Generalmente el equipo por ahí no llega de que prende y se apaga, ¿sí? Se reinicia constantemente. Y muchos en principio piensan que es un problema de software por el tema del reinicio. Pero normalmente también puede ser que el botón switch de encendido esté en corto, o sea que se esté tocando positivo y negativo constantemente y haga que el equipo se prenda y se apague constantemente. Una de las formas rápidas de darnos cuenta si es el botón y no es software es cuando sacamos y ponemos la batería rápidamente, el equipo vuelve a encenderse sin necesidad de apretar el botón. Esa es una de las pautas en el cual el botón es el que está trabado. La otra en Samsung, por ejemplo, es ponerlo en modo flash o modo download, que lo vamos a ver en la sección de software. Si apretamos volumen bajo, encendido y botón home en la mayoría de los equipos Samsung, vamos a entrar a la sección de download o modo flash. Y si en esa sección el equipo se apaga igualmente, ya sabemos que también es el botón switch, botón de encendido, que está forzando el reinicio. Entonces, vamos a desarmar el equipo y vamos a encontrarnos con algo parecido a esto. Vamos a hacer un zoom en los botones. Acá tenemos, ¿sí? Botón switch. Vamos a hacer un poco más de acercamiento. Y acá tenemos, ¿sí? Este es un botón switch o botón de volumen en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poner el tester en continuidad y tocar y positivo y negativo, ¿sí? Si tocamos positivo y negativo, no me tiene que dar pitido, ¿sí? Si apenas toco positivo y negativo, no tengo que tener pitido en las patitas. Si yo mido y apenas toco positivo y negativo, ya tengo pitido, yo sé que el botón está trabado o en corto, ¿sí? Después, si quiero saber si están dando, toco positivo o negativo y trato de encender, vamos a ver si podemos, el botón. Cada vez que yo apriete, ¿sí? No sé si se llegó a escuchar, voy a tener el pitido, ¿sí? Eso significa que el botón está funcionando correctamente. Para saber cuál es el negativo, ¿sí? Toco por ejemplo una chapa y voy buscando el pitido en cada patita. Ahí tengo negativo, ¿sí? En los puntos dorados o en chapa.
Normalmente es común de que a veces también por la suciedad esos botones se traben, ¿sí? Entonces por ahí uno le da un poco de limpieza, ¿sí? Resoldadura y vuelven a funcionar correctamente. Pero lo ideal sería ya el cambio directo, ¿sí? De este botoncito. Así que acuérdense, positivo o negativo vamos buscando, ¿sí? Y cuando tocamos positivo y negativo en continuidad, no tiene que haber ningún tipo de pitido. El pitido solamente lo vamos a tener cuando apretamos el botón switch, ¿sí?